Bueno, iremos a ver cómo les fue con los argumentos, analizando los argumentos de lo que estábamos discutiendo. A ver, si retomamos en donde tenemos la discusión, para acordarnos en dónde, qué era la inconformidad o no estar de acuerdo con el planteamiento. Veníamos hablando, bueno, simplemente esta que es una primera consecuencia. ¿En qué sentido? Porque aquí se plantea que esto es un tubo de flujo. Y acuérdense que una de las características del tubo de flujo, como fue construido, es que cualquier partícula que esté en el interior del tubo de flujo no lo puede abandonar lateralmente. ¿Por qué? Porque suponga usted que una partícula se acerca aquí a la pared del tubo, esa superficie imaginaria del tubo de flujo, y como la forma de construcción de la línea de flujo es que la tangente se construye tangente, o sea, a la velocidad, la línea se traza de tal manera que sea siempre tangente a la velocidad. Pues entonces la partícula, si usted traza aquí todas las tangentes a esta trayectoria, que sería una representación de la superficie, pues la partícula siempre se irá a mantener dentro del interior. ¿Eso qué significa? Que todo el fluido que entra por una superficie, por ejemplo, la de la superficie, lo que llamaríamos la boca de entrada, si se quiere, del tubo de flujo, pues necesariamente tiene que salir por el otro extremo, ¿sí? Eso sería equivalente a una situación en la cual usted tiene una manguera, pero la manguera no tiene salidas laterales. Entonces, por ende, si yo tengo una manguera donde no hay fugas laterales, no tiene huecos laterales para que el fluido se salga, si yo meto una cantidad de agua por un extremo, pues yo lo que debo esperar es que necesariamente la misma cantidad de agua debe salir por el otro extremo, ¿sí? Ese es, porque si no, significaría que se nos está quedando material dentro del tubo de flujo como tal. Entonces, esto nos lleva a la condición de que, primero, dijimos plantear lo que se conoce como la ecuación de continuidad de flujo. Es decir, el gasto o flujo, ¿sí? La cantidad de volumen por unidad de tiempo que entra, estaremos diciendo en esta área, entra, pues debe ser igual a la cantidad de volumen por unidad de tiempo que sale en el otro extremo del tubo, ¿sí? Entonces, necesariamente se debe cumplir esto y esto debe ser una constante, ¿sí? Eso se debe justamente al hecho de que nosotros estamos adicionalmente asumiendo que el fluido es un fluido incompresible, ¿sí? Entonces, necesariamente lo que entró por un extremo debió salir por el otro, ¿sí? Yo espero que digamos hasta ahí. Si hay alguna duda en esa parte, por favor me paran y interrumpen sin problema, sin miramientos, ¿sí? Entonces, esa sería la ecuación de continuidad de flujo, ¿sí? Ahora, analicemos un poquito más con cuidado esa ecuación de continuidad de flujo, ¿sí? Acuérdense que A es la sección transversal por la cual estaría entrando el fluido al tubo de flujo y B, su 1, sería la velocidad que tiene el fluido en ese punto, ¿cierto? Y lo mismo para este otro extremo, esta sería la salida, que está aquí y es una constante. Entonces, pues lo que uno ve es que si esto es igual a una constante, la velocidad es inversamente proporcional al área, ¿cierto? Puesto que la paso a dividir, ¿sí? Me queda que la velocidad dentro del tubo de flujo, cualquiera que sea, se es igual a una constante sobre el área de esa sección transversal, ¿sí? Por lo tanto, puntos donde el área sea grande, la velocidad debe ser pequeña. Y puntos donde la sección transversal sea pequeña, la velocidad es grande, ¿sí? Eso lo vemos perfectamente. Nuestra experiencia dice que si yo tengo una manguera y dejo, si la sección transversal es igual, pues el agua irá a fluir a la misma velocidad permanentemente. Si yo estrecho las salidas de la manguera, ¿cierto? Reduzco la boca de la manguera, pues lo que yo sé es que la velocidad del agua en ese punto crece, ¿cierto? Y por eso el agua sale
a un chorro a mayor distancia, porque la velocidad creció. Digamos que esta parte es la experiencia cotidiana y todos hemos jugado a echarnos agua justamente reduciendo la sección transversal de la salida de una manguera. Entonces, esa no es, aquí no hay, digamos, aparentemente ninguna contradicción que está ahí, ¿sí? Obviamente, acuérdese que como consecuencia de eso, ¿qué significa que la sección transversal disminuya? ¿Sí? La sección transversal de la manguera disminuya o del tubo de flujo. Pues significa que la velocidad crece, pero adicionalmente las líneas de corriente se están amontonando, ¿cierto? Entonces, se puede decir que cuando el área disminuye, la densidad de líneas de corriente aumenta, y si combinamos esos dos consecuencias que tenemos ahí, pues lo que podemos pensar es que un aumento de densidad de las líneas de corriente implica un aumento de velocidad del fluido en esa región. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que si uno ve en un dibujo, están retrasadas las líneas de flujo, entonces, pues uno que puede tener información de ese dibujo, que en las regiones donde las densidades de líneas de flujo sea pequeña, significa que en esa región, en ese diagrama, la velocidad del fluido es baja. Mientras que en los puntos en los cuales las líneas de flujo se aumentan, se unen, es decir, la densidad aumenta, esos puntos en ese diagrama son puntos de alta velocidad del fluido, ¿sí? Entonces, esa primera situación nos lleva a para ir despacio, ¿cierto? En esto. Entonces, la primera situación nos lleva a plantear que si uno tuviese un diagrama, o sea, me dan un diagrama que me dice, mire, esto es un tubo de flujo como tal, que aquí tiene una cierta sección transversal, mientras que aquí tiene una sección transversal grande. Y si dibujan las líneas de flujo, ¿cierto? Pues la primera condición es que las líneas de flujo no se pueden cortar entre ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Si a mí me dicen, me dan solo ese dibujo y me dicen, ese es un diagrama de velocidades, ¿sí? Pues entonces automáticamente me está diciendo, como esta área en esta región, el área en esta región es muy grande, ¿cierto? Significa que aquí el área transversal es grande, por lo tanto, consecuencia, velocidad del fluido baja, ¿sí? Mientras que en esta otra región, si yo analizo aquí, donde la sección transversal es pequeña, ¿cierto? Entonces eso implica que la velocidad, ¿cierto?, del fluido en ese punto será alta, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo de una vez acá? Que la velocidad, si yo llamo a este punto el punto 1 y a este el punto 2, ¿cierto? Para dar una nomenclatura, pues necesariamente la velocidad en el punto 1 es menor que la velocidad en el punto 2, ¿sí? Eso es lo que estamos afirmando y obtengo la información del hecho de la densidad de líneas de flujo para cada región que estoy analizando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, si eso es así, dése cuenta que aquí hay una velocidad V1 y aquí en el otro extremo hay una velocidad V2. Por lo tanto, como la velocidad creció, ¿cierto? Implica que en la dirección del movimiento, en esta dirección, debe haber una aceleración. Porque la velocidad aumentó, ¿sí? Entonces, la pregunta es, bueno, si es una aceleración, nosotros de la mecánica sabemos que cuando hay una aceleración es porque hay alguna fuerza que está generando esa aceleración, ¿sí? Ninguna partícula se puede acelerar por obra y gracia del Espíritu Santo, nos dice la mecánica que hemos revisado. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que hay que comenzar a analizar qué fuerzas podrían estar actuando
en un momento dado sobre el fluido, ¿sí? Entonces, si analizamos ahora qué fuerzas están actuando, pues lo lógico es pensar, primera situación, ¿sí? Que a la entrada, en la boca de entrada, ¿cierto? Hay una presión, que voy a llamar P1, ¿cierto? Que si yo lo multiplico por el área 1, el área de la sección transversal que está ahí, pues eso es una fuerza, ¿cierto? ¿Sí? Esa sería la fuerza que sería en primera instancia la causante de que el fluido se esté moviendo hacia la derecha de la pantalla del computador, ¿cierto? Entonces, esta es la fuerza que está haciendo que el fluido se mueva. Ahora, si yo analizo eso en cualquier otro punto de la trayectoria del tubo de flujo, es obvio que en ese otro punto también habrá una presión, voy a llamarla aquí P sub F o P sub M, por darle nombre, que será que multiplicado por el área en esa región, ¿sí? Perdón, que multiplicado por el área en esa región, pues sería la fuerza en ese punto, ¿cierto? Pero acuérdese que como las partículas del fluido son interactuantes, hay una fuerza en esta dirección, pero necesariamente hay una fuerza también en esta dirección. Y así, si yo sigo, aquí en este punto, pues voy a analizar que sería la fuerza que está haciendo la presión, ¿cierto? Todo el medio externo más el hecho del fluido en esto. Y entonces aquí hay una presión 2 que multiplicada por el área 2, pues esta sería la fuerza 2 que se está oponiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo? Mire, esencialmente tengo del lado izquierdo la fuerza 1, que sería el elemento impulsor del fluido, ¿cierto? Y del otro lado hay una fuerza 2 que intenta oponérsele a ese movimiento del fluido, ¿sí? Por lo tanto, si hay una fuerza resultante, la fuerza resultante, pues tendría que ser F1 menos F2, ¿cierto? La diferencia. Y esto sería el causante de la masa por la aceleración, resultante de la aceleración del fluido, ¿cierto? Además, ¿por qué pensamos que esto tiene realidad? Porque nosotros sabemos que un fluido se mueve de un punto de alta presión hacia un punto de baja presión, ¿sí? Es apenas obvio. Los puntos de alta presión es donde las fuerzas son mayores que los puntos de baja presión. Entonces, puedo pensar que de esa manera, la razón de que el fluido se mueva aceleradamente, pues es la diferencia de presión que hay entre los dos puntos, siendo mayor la presión en el punto de la izquierda que en el punto de la derecha, ¿sí? Entonces, si eso es así, ¿qué significa? Que los puntos donde tengo baja densidad de línea, volvemos al análisis de la parte roja, donde está escrito en rojo, ¿sí? Que los puntos de alta sección transversal y velocidad baja son puntos de alta presión. Mientras que los puntos de sección transversal pequeña, velocidad alta, son puntos de baja. ¿De acuerdo? Baja presión, sí, señor. ¿Sí? Profe, una pregunta. Si no hubiera presión atmosférica, ¿la velocidad aumentaría? ¿La velocidad de Sigue salida? aumentando. Porque acuérdense que, a ver, mírenlo desde el punto de vista mecánico. ¿Sí? Analicémoslo desde un punto de vista mecánico, voy a poner aquí. Analicemos una partícula de fluido, ¿sí? Que estoy pintando aquí en ese color azul chillón. De ahí. Entonces, pensemos en una partícula de fluido. Esa partícula de fluido, bueno, tiene un elemento diferencial de masa y tiene una cierta velocidad v, ¿cierto? Que sería la velocidad v1 en ese punto, una velocidad v1, está ahí, ¿sí? Entonces,
si yo digo que el fluido se está acelerando, pues es porque cada partícula que se mueve, pues está sucediendo esa aceleración, ¿sí? Aún si nosotros dijéramos, no, pero es que el fluido está saliendo, se está botando hacia una región en la cual la presión fuese cero. ¿Sí? Suponga que la presión como tú la colocas. ¿Qué pasa si la presión atmosférica es muy bajita? En otras palabras, sería evacuando hacia una región donde la presión sea muy, muy baja. ¿Sí? Que podríamos asumir a cero. Pues razón de más significa que la fuerza resultante, si la fuerza 2 tiende a cero, miren la ecuación, la fuerza resultante tiende a ser igual a F1. Luego, razón de más para que la aceleración se mantenga y sea mayor cada vez. ¿Sí? Cuanto mayor sea la diferencia de presión entre los dos extremos de la manguera, pues obviamente la aceleración será mayor. ¿De acuerdo? Analícelo mecánicamente. Sí, profe, y pues en la misma situación en la que yo tengo la manguera y con el dedo le hago presión, si estuviera en un lugar hipotético sin presión atmosférica, esa presión en el dedo pues también bajaría, ¿no? ¿No tendría que hacerle tanta fuerza? ¿O me equivoco? ¿Qué ¿Tendría que hacerle la sucede? misma A ver, fuerza? cuidado con una cosa porque analicémoslo. A ver, suponga que voy a poner así, una manguera. Ahora voy a ponerla como normalmente es una manguera, que es recta, ¿cierto? Entonces, tengo la manguera y esta sería la entrada, área 1, a la entrada. Esta es el área 2, que es la salida, ¿cierto? Y entonces, aquí qué sé, aquí yo sé que hay una presión 1 que multiplicada por área 1 me da la fuerza 1, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que hemos dicho, aquí hay una velocidad V sub 1, ¿cierto? Y en el otro lado hay una fuerza, voy a hacerlo, en este punto hay un área 2 y una velocidad 2, ¿cierto? En este punto la presión es P1, voy a dibujarlo así. En este punto de la boca de la salida, la presión es P2, que está aquí, ¿sí? Y entonces, inicialmente, si la situación es que yo tengo las líneas de flujo normalitas, ¿cierto? Pues, ¿qué puedo pensar en este caso? Que como la sección transversal A1 es igual a la sección transversal A2, ¿cierto? Es una manguera recta, sin estrechamientos por el momento. Por lo tanto, la velocidad en el punto 1 es exactamente igual a la velocidad del punto 2. ¿De acuerdo? Y consecuentemente, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿Estamos de acuerdo con ese análisis? Sí, totalmente. Bueno, ¿por qué? Porque la manguera pues es el mismo grosor durante todo el trayecto, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hacer algo. Voy a poner con rojo, a ver si voy a bloquear una parte del área de la sección transversal de la manguera. ¿Sí? Por lo tanto, ahora ya lo pongo en rojo. El área 1 es menor que el área 2, por lo que puse el estorbo allá digamos, mi dedo bloqueando la salida. ¿Sí? Esa es la consecuencia de poner el dedo, disminuir la sección transversal. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Que obviamente las líneas de flujo que ahora ya no van a poder pasar por el obstáculo que acabo de poner, pues esas líneas de flujo se corrigen su trayectoria, ¿cierto? Si yo miro la línea, por ejemplo, esta, tendría que hacer esto y pegarse allá, ¿cierto? La otra línea de flujo tendría que hacer esto y arrimarse. Por lo tanto, en este punto, ahora en la nueva área, la densidad de líneas crece, ¿cierto? ¿Sí? Como la densidad de líneas de flujo creció, por lo tanto, lo que puedo decir es que la velocidad 2 aumentó, de acuerdo a nuestro análisis que venimos haciendo. Es decir,
que el hecho de yo disminuir, perdón, es lo contrario. Aquí tengo un error. El área 1 es mayor. ¿Sí? El área 1 es mayor que el área 2 porque lo bloqueé. Entonces, como el área 1 es mayor que el área 2, consecuencia, la velocidad en 1 ahora es menor que la velocidad en 2. ¿Sí? De acuerdo a nuestro análisis que estamos haciendo. ¿Sí? El área disminuyó, aumentó la densidad, la velocidad creció. Como consecuencia de esto, de que la velocidad haya crecido, el sistema se vio acelerado, el agua se aceleró, ¿cierto? Ganó velocidad, luego hay una aceleración, y como consecuencia, la presión en el punto 2 se hizo menor que la presión en el punto 1. ¿Sí? Porque, ¿qué hizo? ¿A qué otra cosa le achaca el aumento de la velocidad? O sea, la presencia de la aceleración. A que necesariamente la presión en el punto 2 debió disminuir. ¿Por qué? Porque ¿quién es la fuerza resultante? El mismo análisis que tenemos ahí. La fuerza resultante es presión 1 por A1 menos la presión 2 por A2. ¿Sí? Y entonces, esto necesariamente me lleva a la consecuencia de que la presión 2 debe haber disminuido. Y como digo, no solamente es el análisis teórico, sino que si yo pongo un aparatico aquí para medirlo, para medir la presión en ese punto, eso es lo que registra. O sea, está confirmado experimentalmente, no es solamente es el análisis teórico. Esta es, digamos, un poco lo que choca con el sentido que uno dice, pero si yo estoy haciéndole fuerza con el dedo a la manguera para eso. Claro, pero justamente el que usted haga fuerza, hágase la pregunta es, ¿en qué estoy invirtiendo yo ese trabajo que estoy haciendo ahí? ¿Sí? Ese trabajo lo estoy invirtiendo en que la velocidad del fluido aumentó, pero a costa de que la presión se haya caído. ¿Sí? ¿Ven lo lógico de la argumentación? Sí, profe. O sea, eso quiere decir que no importa la presión atmosférica, yo siempre debo hacer la misma fuerza con el Sí, dedo. en principio Ah, sí. listo. Lo único que usted logra cuando disminuye la presión atmosférica, la presión externa, ¿sí? Es que la velocidad pues sea mayor, ¿sí? Porque obviamente, si yo estoy sacando agua, por ejemplo, si estoy pensando en la manguera y estoy ahí contra una atmósfera que es de presión cero, pues obviamente el agua, las partículas se van a mover mucho más fácilmente. Por lo tanto, el chorro va a caer más lejos, lo cual quiere decir que simplemente se aumenta más fácil la velocidad y Sí, el profe, a mí recorrido se es me libre. olvidó a qué era igual el caudal. ¿Podría recordar, por favor? Acuerde que el caudal, que nosotros llamamos caudal, es simplemente el volumen evacuado por unidad de tiempo, ¿cierto? Esto es A por la velocidad. Y está en unidades de metros por metro cúbico por segundo. Ah, ok. No, es que me preguntaba yo si, no sé, la densidad del líquido o la viscosidad del líquido podría cambiar el caudal, pero me Acuérdate una imagino que cosa, la velocidad está. acuérdate el modelo que estamos siguiendo, el modelo que nosotros estamos analizando es un modelo de agua seca, donde los fluidos no tienen viscosidad, no tienen nada de eso. Ah, ok, ok. Pero, profe, ¿la densidad no importa entonces en el agua La seca? densidad es constante. Recuerde que Ah, nuestro vale. modelo de agua, ¿qué es? ¿Sí? En régimen estacionario, estable, ¿cierto? Y rotacional, es decir, no tiene remolinos. Por eso nuestras líneas de flujo son líneas suaves, ¿sí? Es irrotacional. Es de densidad constante, o sea, es incompresible, ¿sí? Y es no viscoso. Recuerde que estas son nuestras condiciones en las que estamos discutiendo. Listo, listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda?
Ojo, porque este argumento es fundamental y, mejor dicho, nos lo vamos a encontrar hasta en la sopa, en la explicación de futuros fenómenos que vamos a analizar. ¿Sí? Entonces, es fundamental que ustedes estén convencidos que ese comportamiento es el real, es el que corresponde, como digo, aún contra ese sentido común que nos dice que cuando yo bloqueo la manguera debiera aumentar la presión. No, el efecto es disminuir la presión en ese punto. ¿Sí? Entonces, si estamos de acuerdo con ese argumento, volvamos aquí donde tenemos nuestra presentación. Entonces, nosotros lo que tenemos en sentido, bueno, teníamos esa situación y entonces lo que habíamos analizado era, bueno, está bien, la velocidad en el punto 2 es mayor que la velocidad en el punto, el sistema es acelerado. Las dos fuerzas, digamos, candidatas a ser las responsables de la aceleración, la fuerza gravitacional y la fuerza generada por la presión multiplicado por el área en ese punto, ¿cierto? Si consideramos un tubo de flujo horizontal, pues la gravedad ya no trabaja porque la gravedad sería exactamente la misma en ambos puntos, no hay problema de ahí, no hay diferencia de energía potencial. Y entonces, consecuencia, la presión en A es mayor que la presión en A', ¿cierto? Donde el punto de A. Y la conclusión a la que me interesa es justamente esa. Entonces, los puntos de alta densidad de líneas de corriente son puntos de alta velocidad, pero puntos de baja presión. ¿Sí? Esa es una conclusión que, como digo, vamos a encontrárnosla permanentemente en el desarrollo de ejercicios, en los análisis que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, ahora, revisemos un poquito lo que se conoce como la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad se acuerda que es A por B igual a una constante, ¿cierto? A por B1 multiplicado por A por B2 es una constante. Pero si yo multiplico por la densidad a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Y acuérdese que la densidad es una constante, así pues que no me altera. Rho1 es igual a Rho2. Entonces, ¿qué es eso? Esto es A por B es delta B sobre delta T, ¿sí? Es esto, que es el caudal, ¿cierto? Delta B sobre delta T es A por B. Si lo multiplico por Rho, pues Rho por delta B, eso es la masa, es delta M. O sea que la ecuación de continuidad de flujo no es otra cosa que la ecuación de conservación de la masa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es que simplemente como el tubo de flujo que nosotros construimos no tiene fugas laterales, pues la cantidad, la masa de agua que entró por un extremo debe ser igual a la masa de agua que sale por el otro extremo. ¿Sí? O sea, no es ninguna ecuación rara, la ecuación de continuidad no es una ecuación rara, es simple y llanamente una ecuación que me dice que la masa de fluido se conserva en el transcurso del tiempo. ¿Sí? Lo cual es lógico en ese sentido que se tiene. ¿Sí? Entonces, eso para darle, digamos, una interpretación más cercana a esa ecuación de continuidad, ¿sí? Que simple y llanamente es la ecuación de conservación de la masa del fluido que entra en un tubo de flujo. ¿Sí? Entonces, no hay mayor inconveniente en ese aspecto. Bueno, todo esto que hemos discutido nos sirve para sacar lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Bernoulli es un tipo bien interesante, trabajó en una cantidad de aplicaciones y nosotros como físicos nos lo vamos a encontrar casi que seguido en el desarrollo de todo lo que es la física que ustedes van a estudiar. Entonces, ¿de qué se trata la ecuación de Bernoulli? Para la ecuación de Bernoulli, yo tengo aquí una imagen que primero miremos cada término a qué se refiere. Suponga que tengo un tubo de flujo o una manguera, si ustedes lo prefieren, ¿sí? Tengo una manguera por la cual está fluyendo un fluido, agua o algún fluido no viscoso, que va de izquierda a derecha. Mire la flecha de la velocidad 1. Es decir, el fluido se mueve dentro de la manguera en esta dirección, ¿cierto? Que está acá. Y entonces, ¿qué tengo, digamos, para parámetros para identificar? Primero, la velocidad en el punto de entrada la voy a llamar V1.
y la velocidad en un punto de estrechamiento de esa manguera, ¿sí? Si la manguera aquí se ha estrechado, hay una sección transversal, pues será una velocidad V2, ¿sí? Pongo un sistema de referencia para el cual voy a medir la altura, la podría poner a cualquier posición, arriba, abajo, no importa. Es un punto de referencia que la línea gris, como si fuera el piso, si se quiere, del suelo. Entonces, y con respecto a ese punto de referencia, voy a medir la altura de la boca de entrada de la manguera, ¿cierto? Que voy a llamar Y1. Y Y2 será la altura de la sección transversal donde está el estrechamiento, ¿sí? Que voy a llamar Y2. Entonces, y dése cuenta que lo tomo hasta la posición media de cada una de las mangueras que está aquí, ¿sí? Y entonces el fluido se mueve de izquierda a derecha, que está acá. Y hagamos una especie de una fotografía instantánea, ¿sí? O sea, es como si congeláramos momentáneamente el movimiento del fluido. Y entonces, para un instante de tiempo, me voy a fijar que el fluido está entrando en la manguera en esta posición y a ese punto lo voy a llamar A, ¿sí? Y voy a fijarme en el fluido que está comprendido entre A y C, que es el otro punto de análisis que tengo aquí, ¿sí? En otras palabras, me voy a fijar en este fluido, esta cantidad de volumen que hay comprendida entre el punto A y el punto C. Entonces, para un instante de tiempo T inicial, yo tengo el fluido comprendido entre A y C. Pero el fluido se está moviendo. Por lo tanto, un pequeño intervalo de tiempo después, un delta T, el fluido se movió, ¿cierto? Y el fluido que estaba en A pasó hasta el punto B, ¿cierto? Y el fluido que estaba en C debió moverse hasta el punto D, ¿cierto? Es lo que estamos esperando. Por el momento, ahora miramos estas flechas que es, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia entre A y B es delta L1, que sería lo que se ha desplazado el fluido en este lado, y la distancia entre C y D la estoy llamando delta L2, ¿sí? Y entonces, yo puedo describir que delta L1, pues es la velocidad en este punto, ¿cierto? Multiplicado por el intervalo de tiempo. Espacio es igual a velocidad por tiempo. Esa sería la distancia recorrida en esta sección que estoy mostrando en el diagrama, ¿cierto? Pero en el otro lado, también tendría que el delta L2 será B sub 2 por delta T, ¿cierto? Eso es lo lógico que tengo aquí. Pero, como el fluido es incompresible, esa es la aproximación que estamos tomando, ¿qué quiere decir? Que el volumen rojo, ¿cierto? Que lo puedo interpretar como el desplazamiento de este volumen, ¿cierto? Debe ser exactamente igual al volumen amarillo. ¿De acuerdo? Porque de aquí a acá quedó la misma situación. Entre el punto B y el punto C está la misma cantidad de fluido. Entonces, lo que aquí se desplazó este fluido en rojo debe ser exactamente el mismo volumen en el amarillo. ¿De acuerdo? Eso porque es incompresible. Es decir, que en otras palabras, se debe cumplir que A1 por delta L1, que es el volumen en esta región, volumen rojo, debe ser igual a A2, que es la sección transversal aquí, por delta L2. ¿Estamos de acuerdo con ese análisis? ¿De acuerdo? Sí, claro, profe. Bueno, pues eso se debe, insisto, a que el fluido es incompresible. ¿Sí? Está ahí. Entonces, si estamos de acuerdo con eso, vuelvo y retomo el análisis. Entonces, tengo aquí mi gráfica. Ahora analicemos lo que está pasando con ese fluido. ¿Sí? ¿Quién hizo el trabajo neto? O sea, ¿cómo puedo interpretar esta situación? Yo puedo interpretar esto diciendo que el efecto del transcurso del tiempo es que este fluido que está en rojo, ¿cierto? Prácticamente se elevó y se llevó hasta la posición en amarillo. ¿Por qué? Porque el resto de fluido aquí no ha cambiado. ¿Sí? O sea, si yo analizo qué pasó en ese intervalo de tiempo delta t, yo lo puedo interpretar
que este volumen que está aquí, esta masa de fluido que tengo en rojo, necesariamente simplemente ascendió hasta la posición en amarillo. ¿Puedo hacer esa suposición? O sea, ¿puedo hacer ese análisis? ¿Es correcto o no están de acuerdo? Sí puede hacer ese análisis. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo. Ahora, entonces analicemos quién hace el trabajo de subir este volumen de acá a esta posición. Entonces, el trabajo, ¿quién lo realiza? Uno, lo realiza la fuerza que está ejerciendo en la boca izquierda, ¿cierto? Que es presión 1 por área 1, ¿sí? Deje cuenta que aquí, esto es fuerza, presión 1 por área 1 es fuerza, multiplicado por el desplazamiento, eso es trabajo, ¿cierto? O sea, ¿esto quién es? Este es el trabajo realizado por la fuerza 1, que estaría aquí. Y del otro lado, sabemos que hay una fuerza que se opone al movimiento del fluido, que es P2 por área 2. Entonces, será menos P2 por área 2, que es la fuerza 2, multiplicado por delta L, es el trabajo realizado por esta fuerza que se opone al movimiento. Si yo asocio, porque ya tengo que A1 por delta L1 es igual a A2 por delta L2, esto es presión 1 por delta B, ¿cierto? O sea, ese es el trabajo neto realizado para subir este volumen de flujo rojo hasta la posición dada por el volumen amarillo. ¿De acuerdo? Vamos con esa interpretación. Ese sería el trabajo neto. Ahora, ¿qué pasó en ese transcurso durante ese trabajo que se realizó? Pues que el fluido cambió su energía cinética. ¿Por qué? Porque aquí tenía una velocidad inicial 1 en este punto, mientras que cuando subió, ahora tiene una velocidad 2. Si yo hallo la variación de la energía cinética de esa cantidad de fluido, pues será un medio de la masa de fluido, ¿cierto? Donde esta m es la masa de este fluido, que es exactamente igual a la masa de este fluido, por la diferencia de las velocidades al cuadrado. Velocidad final menos velocidad inicial. Si yo pongo la masa, acuérdense que la masa es ρ por delta B, ¿cierto? Que es, densidad es igual a masa sobre volumen, por lo tanto la masa es ρ por B. Entonces tengo, esta sería la variación de la energía cinética. Pero adicional a eso, también cambió la energía potencial gravitacional, ¿cierto? Porque estaba aquí y ahora está a otra altura. Por lo tanto, la variación de la energía potencial gravitacional de esa masa de fluido será mg por y2, energía potencial final, menos energía potencial inicial, mg por y1. Es decir, que tengo mg por y2 menos y1. Entonces, ¿qué tengo en definitiva? Que se hizo un trabajo neto para subir esa masa desde el punto donde está rojo hasta la parte amarilla, y como consecuencia de ese trabajo neto se cambió la energía cinética en esta cantidad y se cambió la energía potencial que está aquí, ¿cierto? Entonces, yo puedo concluir que el trabajo, quien hizo el trabajo, ¿qué se hizo la energía invertida con este trabajo? Pues se pasó a variación de la energía cinética más variaciones de la energía potencial, ¿cierto? Es lo que estamos diciendo. Es decir, el trabajo o la energía gastada para subir a este sistema, a esta masa de fluido, desde esta posición hasta esa posición, se gastó en variarle la energía cinética y en cambiarle la energía potencial. ¿Sí? Es como si hiciera una especie de principio de conservación de energía en esa situación. Por lo tanto, si yo reemplazo mis ecuaciones, ¿qué quiero decir esto? O sea, yo reemplazo trabajo neto por esta cantidad igual a esta cantidad y delta U por esta cantidad. ¿Qué puede ver usted aquí? Mire, que el delta B está aquí, el delta B está aquí y el delta B está aquí porque esto es ρ por delta B, ¿cierto? O sea que esto, manipulo esa ecuación, ¿sí? Hago un poquito de álgebra para llevarlo a esta expresión que tengo aquí, ¿sí?
Si quiere podemos hacer, a ver, eso lo podemos hacer fácilmente, ¿sí? Para que, de ahí. Acuérdense que yo que tengo, trabajo neto es P1 menos P2 por delta B, ¿cierto? Esa es la expresión que tengo para el trabajo neto. Igual a variación de la energía cinética es 1/2 de ρ por delta B por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Más la masa, que es ρ por delta B, por la gravedad, por Y2 menos Y1. ¿Sí? Esa es la expresión que tenía inicialmente. O sea que aquí, y tengo, que está ahí. Y me queda entonces P1. De una vez vamos haciendo algo. Vamos colocando lo que dependa de el punto 1 a la izquierda y lo que dependa del punto que tenga su índice 2 a la derecha. Como este P1 está negativo, va para el lado allá como P2, ¿cierto? Aquí tengo 1/2 de ρ por B2 cuadrado positivo. Entonces, más 1/2 de ρ por B2 cuadrado. Y tengo menos por este menos 1/2 de ρ por B1 cuadrado, que va para el otro lado como positivo, más 1/2 de ρ por B1 cuadrado. ¿Qué me queda este término? Ρ por G por Y2 positivo. Entonces, más ρ por G por Y2 positivo. Y me queda un ρ por G por Y2 negativo por este signo. Va para el otro lado como más ρ por G por Y2. Y me queda esta expresión que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué pasa? Que entonces yo tengo... ¿qué se hizo? ¿Sí? Entonces, tengo esta expresión. ¿Sí? Esta expresión escrita así es lo que se denomina la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Entonces, esa ecuación de Bernoulli es fundamental en muchos ejercicios que vamos a desarrollar y situaciones que vamos a... Entonces, primera cosa que debemos tener es, primero, el punto 1 y el punto 2, deje cuenta que eran dos puntos arbitrarios de la manguera, ¿cierto? Lo que sí debo tener en cuenta, primera situación, es que P1 es el punto en el cual la velocidad es 1 y la posición con respecto a algún punto de referencia es Y1, ¿sí? O sea, todo esto está referido al mismo punto. Y P2 es lo mismo. P2 es la presión en el punto de la manguera donde la velocidad del fluido es V2 y la altura con respecto, o la posición con respecto a algún punto de referencia Y2. ¿Sí? Condición, Y1 y Y2 deben ser medidos con respecto al mismo punto de referencia. ¿Sí? Esa se acostumbra a escribir, dése cuenta que tiene la misma estructura, la de la izquierda y la de la derecha, se acostumbra a escribir que la ecuación de Bernoulli es de este estilo. P más 1/2 de ρ por B cuadrado más ρ por G por Y igual a una costal. ¿Sí? Entonces, esa la pueden encontrar escrita así o la pueden encontrar escrita así, ¿cierto? ¿Qué es cada término? Por ejemplo, este término ρ por G por Y, ¿qué es? Ya lo conocemos. ¿Quién es ρ por G por Y? ¿Quién es ese término? ¿Se acuerda que ese término lo usamos cuando estábamos discutiendo sobre los tubos en U y eso lo llamábamos la presión hidrostática? Entonces, este término tercero es la presión hidrostática. Este punto es lo que se acostumbra a llamar la presión dinámica. ¿Sí? Y este punto, pues, es la presión absoluta como tal. Entonces, los términos están ahí. La P es la presión absoluta, es decir, la presión del fluido en el punto que usted está analizando. El término 1/2 de ρ por B cuadrado se acostumbra a denominar
la presión dinámica. ¿Sí? Rho por G por Y, sabemos que esa es la presión hidrostática, ese término lo conocemos de ahí. Entonces, ¿cuál es el cuidado que se debe tener para utilizar la ecuación de Bernoulli? Pues que la ecuación de Bernoulli es válida para un fluido que se mueve en las condiciones que lo hemos deducido. Régimen estable, es incompresible y no es viscoso. ¿Sí? Entonces, uno tiene que mirar cuando está haciendo el análisis de la situación que estas condiciones sean las que se cumplen. Es decir, usted no puede utilizar la ecuación de Bernoulli para analizar, por ejemplo, el movimiento de un fluido como la miel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la miel difícilmente usted puede aproximarla a decir que es un fluido no viscoso. ¿Sí? Entonces, necesariamente para un fluido como la miel, uno diría, no, esa ecuación de Bernoulli, usted no la puede aplicar. ¿Sí? Pero, por ejemplo, un fluido como el agua, donde sabemos que es viscosa, pero su viscosidad pues es bastante baja, por lo tanto, yo puedo perfectamente decir que para ese fluido, pues sí, la ecuación de Bernoulli pues puede funcionar relativamente bien. No me dará valores exactos, pero digamos que me permitirá visualizar muchos comportamientos de un fluido como el fluido del agua. ¿Sí? Lo mismo puedo pensar para el aire. El aire es un fluido, ¿cierto? Ahí el problema es que ese fluido no necesariamente es incompresible, pero acuérdense que nosotros dijimos que el aire, siempre y cuando las variaciones de presión sean pequeñas, pues lo podemos tomar en primera aproximación como incompresible. Es decir, que el error que nos vaya a dar en los análisis va a depender de que se cumplan esto. Cuanto más el fluido cumpla estas tres condiciones, o sea, se mueve en régimen estable, sea incompresible, no es viscoso y además irrotacional, que es el modelo que estamos desarrollando, pues entonces la ecuación de Bernoulli será más exacta. ¿Sí? A eso es lo que me refiero con esa situación. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, realmente Bueno, no. teniendo esta ecuación de Bernoulli, entonces vamos a ver en dónde se aplica, ¿sí? Y cómo aplicarla. Son las dos cosas que ahora me interesa analizar, ¿sí? ¿Para qué se usa la ecuación de Bernoulli y cómo se usa esa ecuación de Bernoulli? Entonces, comencemos con una aplicación de ese teorema de Bernoulli o de la ecuación de Bernoulli, ¿sí? La primera se conoce como el tubo de Venturi, ¿sí? El tubo de Venturi es un tubo, un dispositivo que el tipo que Venturi diseñó y estudió para hacer algo muy simple. Suponga que usted tiene una manguera, un tubo, ¿sí? Que estoy representando aquí por esta línea, por esta imagen que tengo, ¿sí? Las paredes negras, las líneas negras son las paredes del tubo, y hay un fluido que está en azul que se mueve de izquierda a derecha, ¿sí? Por ejemplo, agua, ¿sí? Y usted quiere saber a qué velocidad se mueve ese fluido, ¿sí? Entonces, recuerde que mientras la sección transversal sea la misma, la velocidad del fluido es la misma a lo largo de todo el tubo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago para medir esta velocidad aquí? ¿Sí? Entonces, lo que Venturi hizo fue, dijo, listo, no es problema. Vamos a hacer algo que está representado en esta imagen. Lo que hace Venturi es entonces decir, no, hagamos algo antes de poner el flujo. Corta el tubo en esta posición, ¿sí? Y pone aquí un estrechamiento, ¿sí? Que está representado por esta imagen, ¿sí? Entonces, estos lados son el tubo normal que teníamos, la flecha me está indicando la dirección de movimiento, y intercala un estrechamiento en eso. Algunos llaman a eso una garganta. Bueno, un estrechamiento que está aquí, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que automáticamente, ¿qué va a pasar? Que en este punto donde el área se mantiene igual a la inicial y lo mismo aquí, pues en este punto la velocidad debe ser igual. Pero en el punto donde tenemos el estrechamiento, pues la velocidad debió aumentar, ¿cierto? De acuerdo a toda la argumentación que hemos construido
a lo largo de eso. Entonces, primero intercala ese estrechamiento, pero hace algo adicional. En el estrechamiento pone una salida lateral, ¿sí? En esta dirección. Algunos la ponen para arriba, eso no es problema. Hay una salida lateral en el punto de estrechamiento y una salida lateral en el punto donde la sección transversal no se ha alterado, ¿sí? Y conecta una manguera entre esos, y esa manguera está lleno de un líquido manométrico, o sea, mete un tubo en U, ¿cierto? Un líquido manométrico que tiene una densidad Rho'. Por ejemplo, puede ser mercurio metálico, que la densidad es suficientemente alta como para eso. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? ¿Sí? Volvamos a nuestro análisis. En este punto la sección transversal es A1, la presión la voy a llamar 1 y la velocidad es 1 porque está referido a este punto, ¿cierto? Miremos qué ha pasado en el punto 2, o sea, un punto en el estrechamiento. Nosotros sabemos que la velocidad 2 en ese punto es mayor, el área disminuyó, ¿cierto? Y como el área disminuyó, la velocidad aumentó, la presión en 2 cayó, ¿cierto? Como la presión en 2 cayó, entonces el fluido, dése cuenta que se desnivelan los dos meniscos del fluido. Si la presión en 1 fuese igual a la presión en 2, los dos meniscos debieran estar a la misma altura. Pero como la presión en 2 es menor, pues entonces este menisco sube en esta dirección. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y estoy llamando H a la diferencia de alturas de los meniscos del líquido manométrico. Y entonces lo que se hace es hacer este montaje y simplemente esperar que se normalice, sí, que se establezcan condiciones estáticas aquí y que los meniscos ya lleguen a sus posiciones establecidas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí con ese planteamiento? ¿Sí? Entonces, escribamos ahora nuestra ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Voy a escoger el punto 1, deje cuenta que el punto 1 y el punto 2 los escojo de tal manera que estén a la misma altura. ¿Sí? Que está aquí a la misma altura. ¿Y contra qué quiero medir la altura? Si quiere pueden medirla con respecto aquí a este punto inferior del tubo en U. ¿Sí? Eso no importa. Como están a la misma altura, entonces, ¿qué hago? Que yo escribo, ahí tengo escrita la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? P1 más un medio de ρ por B1 más ρ por G por Y1 igual a esta conclusión. ¿Sí? Esa es la ecuación de Bernoulli escrita, donde lo único que he hecho es escoger quién es punto 1 y quién es el punto 2. Entonces, primera situación. Como Y1 es igual a Y2, estos dos términos se cancelan, ¿cierto? Por esa condición. Escogí los puntos a la misma altura. Por lo tanto, Y1 igual a Y2, y entonces el tercer término de cada lado de la igualdad se canceló. Y me queda esa expresión. ¿De acuerdo? Siguiente situación. ¿Sí? Despejo. ¿Sí? O sea, paso P2 para acá y este para allá, y me está quedando P1 menos P2 igual a un medio de ρ por la diferencia de los cuadrados de las velocidades. Pues tengo esa expresión hasta el momento. Ahora, analizo qué pasa con este tubo en U. Este tubo en U está en condiciones de hidrostática, ¿cierto? Ah, bueno, aquí tengo para relacionar las dos velocidades, ecuación de continuidad, el área 1 por la velocidad en ese punto 1 es igual al área 2 por la velocidad en ese punto 2, o sea que tengo a B2 en función de B1 y dependiendo únicamente de las áreas. ¿Sí? Ahora sí, para la rama izquierda, para esta rama, ¿qué estoy diciendo? Que para el tubo en U, la presión en la rama izquierda es exactamente igual a la presión en la rama derecha para este punto que estoy colocando, punto de referencia 4. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿quién es la presión en el punto 4 para la rama izquierda? Pues será la presión en el punto 1 más el peso de esta columna de fluido. Y esa columna de fluido es ρ por G por Y, donde Y es esta altura, ¿cierto?
es la longitud de la columna del fluido que estamos midiendo. ¿Sí? Hago lo mismo para la rama derecha. ¿Sí? Para la rama derecha, es decir, ahora en este punto donde puse el puntero, la presión en el punto 4 para la rama derecha será la presión en el punto 2 más, ¿cierto? Rho por G por Y menos H. ¿Quién es esto? Esta es esta altura. Y menos H es la altura del fluido azul que tengo aquí, ¿cierto? Entonces, Rho por G, este término, Rho por G por Y menos H sería el peso del fluido que tengo en azul, ¿cierto? Más el peso del fluido que está en gris, que es Rho prima, la densidad Rho prima, por G por H. ¿De acuerdo? Tengo eso. Como la presión en 4 es la misma por la rama izquierda y la rama derecha, igualo, ¿cierto? Y despejo de ahí y me lleva a que presión 1 menos presión 2 es Rho prima menos Rho por G por H. ¿Sí? Entonces, ahora tengo esta expresión, tengo esta otra expresión para la velocidad 2 y tengo esta acá. Entonces, involucro esta acá y despejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ya solo me va a quedar la velocidad 1 como incógnita, ¿cierto? Entonces, si yo hago eso, despejo, hago álgebra, llego a esta expresión. Que la velocidad del fluido, que es la que estoy buscando, ¿cierto? El que quiero medir, la velocidad del fluido, ¿de qué depende? De las densidades del fluido mismo y del líquido manométrico que utilicé aquí, ¿cierto? De las secciones transversales A1 y A2. Esas son fáciles de medir, ¿cierto? Eso no es ningún problema de medir, ¿cierto? Y las densidades las conozco, la gravedad la conozco y la altura, que es la diferencia de altura de los meniscos, ¿sí? Entonces, dése cuenta que de esta manera yo tengo que todo lo que hay en el lado derecho de la ecuación final, que está en amarillo, ¿cierto? Pues me está representando parámetros que son perfectamente medibles. Secciones transversales, densidades y diferencia de altura y gravedad. Luego, como estos parámetros son medibles, yo meto eso en mi ecuación y de esa manera puedo medir la velocidad con la cual se mueve el fluido en las regiones que están aquí. ¿Sí? Usted puede decir, bueno, y si yo quiero medir si yo quiero saber la velocidad en este estrechamiento, pues utilizo esta ecuación. ¿Sí? Ya conozco B1, pues ahora puedo conocer lo que está. ¿De acuerdo con ese análisis, señores? Más o menos. A ver, ¿qué duda tiene? No, pues estoy aquí todavía siguiendo el álgebra para ver para corroborar. Ajá, tranquilo, dale, lo espero. Haz álgebra. No es problema. No, creo que sí, profe. ¿Sí? Creo que sí, todo está bien todo. Bueno, entonces, dése cuenta que es una situación ingeniosa. ¿Por qué? Porque es un mecanismo relativamente simple de construir para poder medir en última instancia lo que a uno le interesa, que es la velocidad del fluido en el tubo que quiere. Ahora, ese fluido, acuérdense que normalmente puede ser o agua o algún fluido que tenga baja viscosidad o aire en un momento dado que está ahí. ¿Sí? Podría ser lo que está. Entonces, ese tubo de Venturi es, digamos, una primera aplicación. ¿Qué es lo fundamental de esto? Por favor, fíjense en la aplicación de la ecuación de Bernoulli. ¿Qué es lo primero que uno hace? Definir quién es el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Tómense el tiempo para definir quién es el punto 1, quién es el punto 2, con respecto a qué punto van a tomar las referencias de altura, Y1, Y2, ¿sí? Y después si usted lo mira, es álgebra, ¿sí? Aquí estamos combinando la ecuación de Bernoulli con hidrostática, ¿cierto? Para el tubo en U que tengo aquí. Entonces, esa es una primera aplicación típica que usted encuentra en todos los libros para el tubo de Venturi, ¿sí? Ahora, usted puede encontrar el tubo de Venturi no puesto de esta manera, sino, por ejemplo, con aberturas aquí, o sea, un tubo abierto aquí arriba y un tubo abierto aquí a esa. Y en ese caso, obviamente, la ecuación le cambia, ya no es esta, ¿sí? Pero el planteamiento que usted sigue es el mismo, ¿sí?
A ver, ¿a qué me refiero para qué? Y ustedes pueden plantearlo perfectamente allá en esto. Digamos, planteen lo siguiente que está ahí. Suponga que ahora lo que me piden es que yo tengo el tubo y aquí pongo el estrechamiento y vuelve al original. ¿Sí? Y entonces algunos hacen es, ponen un tubo nuevo aquí, un tubo abierto, y ponen otro y el fluido que nos interesaría es un fluido que se está moviendo aquí, ¿sí? En esa dirección. Entonces, la pregunta lógica es, bueno, ¿cómo deduciríamos nosotros la ecuación? ¿Sí? Primera situación, si esto es agua, supongan que el fluido que tengo ahí en azul que se está moviendo es agua. Entonces, la primera consecuencia lógica es, bueno, a ver, señores, ¿cómo ponen la columna de agua en el tubo izquierdo, en este tubo, que voy a llamar 1, y cómo ponen la columna de agua en el tubo 2? Los oigo, señores. Suponga que está ahí. O sea, son tubos abiertos verticales y el agua está fluyendo de izquierda a derecha. En esas condiciones es obvio que el agua se va a subir aquí, ¿cierto? Y va a llegar hasta cierto nivel de esos tubos verticales que se pusieron. ¿Cómo dibujan con las alturas ahí? A ver, si me entendieran, si están analizando lo que hemos dicho, que hemos planteado de los valores de las presiones, entonces, por eso quiero que ustedes me digan cómo pondrían los meniscos. Los oigo, señores. A ver. Arriba del tubo 1 y arriba del tubo 2 no hay nada. Estos son ¿Es tubos cerrado? abiertos. O sea que estos son tubos que están abiertos hacia la atmósfera. ¿Sí? Vale. Y es obvio que si el fluido está moviéndose de izquierda a derecha, pues tendrá que subir por esos dos tubos. ¿Sí? Porque pues si es una abertura, lo normal es que ellos tiendan a subir por esa dirección. ¿Sí? La pregunta es, ¿hasta dónde sube el agua? Si esto es agua, ¿hasta dónde sube el agua en esos tubos que están ahí? En el tubo 1 va a subir más que en el tubo 2, Razón. porque en el tubo, porque en el punto 1 hay mayor presión que en el punto 2. Miren. Ah, no, espere. Estoy diciendo lo contrario. No, es lo contrario. Bueno, ojo. ¿Qué análisis, qué argumento estás usando? Analice primero las presiones. Es correcta la idea de analizar primero las presiones. ¿Cómo es la presión en el punto 1 comparado con la presión en el punto 2? Es mayor en el punto 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí, claro, por la densidad de las líneas de flujo. Porque, exactamente. Las líneas se amontonaron en el punto 2, entonces es un punto de alta densidad de líneas, es un punto de alta velocidad, pero es un punto de baja presión. ¿De acuerdo? Entonces, Totalmente. bueno. Entonces, si la presión en 1 es mayor que la presión en 2, si hasta dónde debe subir el fluido. Entonces, el fluido en el punto 1, digamos que subió hasta esta posición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el punto 2, ¿hasta dónde debió subir comparado con el punto 1? ¿Más arriba, más abajo o igual?
Bueno, voy a meter la pata otra vez. Yo creo No que, importa, yo lo que quiero es que metan yo la creo, pata, por favor, no les den yo, miedo. yo Bueno, creo, me mojo más abajo. y Más más abajo, abajo, ¿por qué? porque la presión en 2 pues tiene que empujar eh, contra la presión atmosférica, y si la presión es menor que en 1, obviamente no va a subir tanto como lo hizo en ese punto. ¿Alguien está con un argumento diferente? Y A ver, sí, pero por- es algo científico, porque la a ver. velocidad es mayor, entonces pues no le da como tiempo a que suba. También así mismo por la presión. Bueno, la velocidad, al contrario, uno diría, si la velocidad es mayor, tendería a moverse el líquido más hacia arriba, porque ahora tiene más velocidad y podría fugarse con más velocidad ascendiendo. Entonces, desde ese punto de vista, estaría más bien que se subiría más, porque es como si uno lanzara una pelota con velocidad inicial más alta. Si yo lanzo una pelota hacia arriba con velocidad inicial más alta, sube más. Si ese fuera el argumento, entonces estaríamos, el dibujo como está ahí, sería al contrario. Tendría que echarlo para arriba. El argumento a utilizar es el de la presión. Estamos de acuerdo que la presión en el punto 2 es menor que la presión en el punto 1. ¿Sí? Eso ya estamos convencidos de que eso es el planteamiento. Por lo tanto, esta columna que estoy dibujando aquí, pues es la que tiene que compensar la presión en el punto 1. Si la presión en el punto 2 es menor, acuérdese que la presión hidrostática, ¿quién es? Es ρ por G por Y, ¿cierto? Esto es constante, porque ρ es la densidad del fluido, G es la gravedad, o sea que eso es constante. Por lo tanto, ¿qué es lo único que varía? Y. Como la presión en 2, la altura Y2 tiene que ser menor porque tiene que compensar una presión menor. ¿De acuerdo? Por eso entonces ahora las alturas se ponen de esa manera. ¿Estamos? Ah, claro. Sí, señor. Bueno, entonces, si yo fuera a escribir mi ecuación, digamos, para deducir de esta manera la ecuación de la velocidad, porque recuerde que definitivamente me interesa la velocidad en este punto, ¿cierto? La velocidad en 1. Entonces, escribo mi ecuación de Bernoulli. Mi ecuación de Bernoulli la escribo como tal, P1 más un medio de ρ por la velocidad en 1 al cuadrado, más ρ por G por Y1, igual a presión 2 más un medio de ρ por la velocidad en 2 al cuadrado, más ρ por G por Y2. ¿Sí? Entonces, primera cosa, como el punto 1 y el punto 2, dése cuenta, los pongo a la misma altura, el tercer término se cancela, ¿cierto? Y1 es igual. Cuando digo, bueno, voy a poner aquí cuidado porque Y1 y Y2 se puede confundir con lo que está aquí arriba, perdón. Aquí hay algo que no es correcta la escritura de mi notación. Voy a quitar esto. Porque Y1 y Y2 lo llamé, es las alturas de la columna. ¿Sí? Entonces voy a llamar H1 y H2. Donde ¿quién es H1 y H2? H1 y H2 es la posición de los puntos 1 y 2 respecto a algún punto de referencia. Donde lo quiera poner. Por ejemplo, se me ocurre poner el punto de referencia, voy a ponerlo aquí en verde. A ver, voy a poner ahora el punto de referencia aquí. ¿Sí? Puedo ponerlo arriba o puedo ponerlo abajo, eso no me importa. Por lo tanto, ¿quién es H1? H1 es esta cantidad. ¿Y quién es H2? ¿De acuerdo? Es la misma. Por eso los puedo cancelar a ambos lados. ¿Sí? Ahora, insisto, esta referencia usted la puede poner donde se le dé la gana, arriba, abajo, eso no importa. ¿Sí? Lo que yo quiero es que ubicar un punto de referencia con respecto al cual medir la posición del punto 1 y la posición del punto 2. Es lo único que, es digamos lo que a mí me interesa. Entonces, razón, ρ por G por H1 es igual a ρ por G por H2. De acuerdo a esa situación. Bueno, seguimos. Y entonces, si hago esto, despejo y me quedaría aquí P1
menos P2 igual a 1/2 de ρ por B2 cuadrado menos B1 cuadrado. Tengo esta expresión hasta acá. Como la sección transversal en el punto 1 es A1 y la sección transversal en el punto 2 es A2, ecuación de continuidad. A1 por B1 es igual a A2 por B2, ¿cierto? El flujo es el caudal es el mismo a ambos lados. Por lo tanto, B2 es igual a A1 sobre A2 por B1. Segunda ecuación que tengo para trabajar, ¿sí? Y ahora aplico condiciones de hidrostática. Entonces, ¿qué digo aquí? Que yo tendría que plantear ahora que esto, la presión en el punto 1, ¿a quién sería igual? La presión en el punto 1 sería el peso de la columna de agua, ¿cierto? Porque dése cuenta que está compensado por esta cantidad. Por lo tanto, sería ρ por G por Y1. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Sí, Y señor. la presión en el punto 2, pues ¿quién sería? Pues sería compensado por la columna de agua que hay encima del punto 2, que sería ρ por G por Y2. Tengo estas otras dos. Entonces, reemplacemos eso en mi ecuación de entrada, la ecuación que tengo aquí. Entonces, P1, que sería ρ por G por Y1, menos P2, ρ por G por Y2, igual a 1/2 de ρ por B2 al cuadrado, pero B2 al cuadrado lo reemplazo por esta. Esto sería A1 cuadrado sobre A2 cuadrado por B1 cuadrado menos B1 cuadrado. ¿Cierto? Primera cosa, ρ es común para todos. Lo puedo cancelar en esta expresión. ¿De acuerdo? ¿Qué más tengo ahí? No, me queda entonces que G factor de Y1 menos Y2, ¿cierto? De este lado, igual a ¿quién? A 1/2 de B1 puede ser, lo puedo sacar como factor común. Factor de, esto me queda A1 cuadrado sobre A2 cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? O sea que me queda que G que multiplica a Y1 menos Y2, que es Y2, igual a, esto lo puedo escribir como B1 cuadrado sobre 2 y hago como un denominador allá, esto sería A1 cuadrado menos A2 cuadrado sobre A2 cuadrado. ¿Cierto? Y despejo B1 al cuadrado, que es la que me interesa. O sea que B1 es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? El 2 viene a multiplicar por G, el A2 multiplica aquí por Y1 menos Y2. ¿Y qué viene a dividir? A1 cuadrado menos A2 al cuadrado. Eso en unidades de metros por segundo. ¿Sí? Entonces, si yo en lugar de hacer el dispositivo como lo puse inicialmente, ahora hago este tipo de dispositivo de tubos abiertos arriba, la velocidad la puedo medir simplemente midiendo las secciones transversales y la diferencia de altura entre las posiciones del fluido en los tubos abiertos y la gravedad. ¿Sí? Entonces, dése cuenta que perfectamente mido ahora esa velocidad. ¿Estamos de acuerdo con ese análisis? Sí, señor. Queda hasta como más fácil. Sí, la ecuación es más fácil porque ya no necesito las densidades, ¿cierto? Dése cuenta que las densidades se cancelaron. ¿Por qué? Porque ya no necesito líquido manométrico. El líquido manométrico es el mismo fluido. Entonces, en ese sentido, la expresión pues queda más sencilla. Pero no se preocupe, o sea, ¿qué es lo que quiero llamar con eso? Que el tubo de Venturi tiene diferentes formas de construirlo, diferentes formas de discutirlo, pero no importa cuál sea la forma, la ecuación final va a cambiar ligeramente, es obvio, porque tiene que adecuarse a las condiciones
del planteamiento que se haga, ¿sí? Pero yo puedo despejar la velocidad del fluido en función de parámetros perfectamente medibles que tenemos de ahí. ¿Sí? Entonces, eso porque a veces dicen, no, pero mire, la ecuación de Venturi que aparece en este libro es diferente. Sí, pero mire cuál es el montaje que tiene allá, cuál es la situación que se da. De cuenta que aquí tenemos dos tubos de Venturi. ¿Por qué? Porque es que el tubo de Venturi es este estrechamiento. Ya lo otro es simplemente un aditamento que se haga para medir fácilmente o más complicado como lo quieran. ¿De acuerdo? Entonces tenemos de ahí una primera situación de análisis de aplicación de la ecuación de Bernoulli para deducir la velocidad de movimiento de un fluido a través de un tubo cualquier arbitrario. Cualquiera que use, ¿sí? Con este dispositivo de un tubo en U o tubos abiertos hacia arriba sin ningún inconveniente. Bueno, siguiente variación. La variación que se hace ahora, que se denomina... bueno, aquí de una vez, si yo quiero medir el gasto o caudal, pues es fácil, ¿no? Ya conozco la velocidad que la tengo de esta ecuación, simplemente multiplicarla por la sección transversal y listo, ahí ya me da el caudal. ¿Sí? O sea que es un parámetro, digamos, fácil, automático se obtiene. Bueno, variante. La variante a esto la hace Pitot. Pitot dice, no, la idea de Venturi es buena, pero yo puedo hacer una variación. ¿Qué es lo que hace ahora Pitot? Él dice, no, yo no voy a meter un estrechamiento. El estrechamiento no me gusta porque me toca cortar, me toca hacer eso, entonces no. Lo que hace el tipo ahora es, pone un tubo en U con un líquido manométrico que tiene una cierta densidad Rho', pero mira el dispositivo como lo pone. En este lado, que estoy llamando 1, ¿cierto? Lo conecta directamente. Y en el otro lado, mete el tubo y lo pone enfrente al fluido. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando él está estableciendo eso? Pues que cuando el fluido inicia, viene, entra a este tubo y presiona el fluido en esta dirección, a este fluido gris. Y genera una diferencia de altura. ¿Hasta dónde? Pues lo lógico es que si la velocidad esta fuese muy alta y el fluido este muy liviano, pues lo sacaría y lo mandaría aquí y se contaminaría todo. ¿Sí? No. O sea, el fluido debe tener una densidad suficientemente alta para que este menisco no llegue a meterse dentro del tubo, quede en una cierta condición y se establezcan condiciones estáticas, ¿cierto? Para el líquido manométrico que tengo en el tubo en U, ¿sí? Entonces, si yo aplico la misma situación de la ecuación de Bernoulli, primera situación, llamo 1 y 2, dos puntos que estén justo a la misma altura, ya automáticamente están pensando, el tercer término de la ecuación de Bernoulli se va a anular por ese mismo hecho, ¿cierto? Que está aquí. Pero además voy a tener algo adicional. Es que el punto 2, si bien es cierto, está a la misma altura que el punto 1, está dentro de este tubo que está acá. ¿De acuerdo? O sea, está al interior de ese tubo que se incorporó en esta condición. Voy a llamar Y con respecto a un punto aquí, Y a esta posición, que sería con respecto a esta referencia, y H va a ser la diferencia de altura entre los meniscos del líquido manométrico. ¿Sí? Y entonces aplicamos la ecuación de Bernoulli bajo esa condición. Ahí está escrita la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Para los puntos 1 y 2 de mi presentación. Entonces, primera situación, Y1 es igual a Y2, ¿cierto? Posición de la altura del punto 1 es igual a la altura del punto 2. Luego, ya me reduce que está aquí. Entonces, este tercer término desaparece. Pero usted ve que además, si usted mira, anule este otro término, porque esta B es la velocidad del flujo del fluido que está aquí. Entonces, ¿por qué anulé esta velocidad en el punto 2? ¿Por qué cambié por qué mandé a cero este término que tengo acá?
¿Sí? ¿Por qué lo hice 0? Como ustedes no preguntan, yo pregunto. Entonces, ¿por qué ese punto, por qué mandé a 0 ese punto 2? ¿En dónde está el punto 2? A la misma altura que uno, ¿no? A la misma altura de 1. Pero con respecto al tubo que está aquí, ¿en qué parte está? Está dentro, ¿cierto? De este tubo que metimos. Por lo tanto, este punto 2, el fluido en el punto 2 no está en movimiento. ¿O sí? Porque la velocidad en el punto, lo que estoy diciendo es, la velocidad en el punto 2 es 0. ¿Sí? Cancelo este término. Y lo cancelo porque la velocidad en el punto 2 es 0. ¿Por qué la velocidad en el punto 2 es 0? Entonces, imagínense la situación. Porque dése cuenta que dije que 2 estaba al interior de este tubito que metimos aquí a propósito. ¿Cierto? Y el fluido, cuando entró, empujó, pero en todo este lado el fluido no está en movimiento. ¿O sí? Esta columna dentro de este tubo, el fluido que tengo en azul está en reposo, ¿o no? ¿Sí? Porque se cuenta que aquí está bloqueado. Lo bloquea el líquido manométrico. Entonces, ¿eso qué significa? Que este punto 2, en el punto 2, como lo escogí, es un punto en el cual la velocidad es 0. Porque está al interior del tubo como lo que metí aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿O les Sí, parece que señor. no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cuenta que aquí hay un tapón. Por lo tanto, aquí el fluido dentro de este tubo, pues está en 0. Y entonces, como la velocidad entonces es 0, despejo P2 y me queda P1 más, me queda únicamente este término, que estoy llamando B, que es la velocidad de flujo que queremos medir. ¿Sí? Ahora, aplico hidrostática para el líquido manométrico que tengo aquí. Rama izquierda, que está aquí. ¿Sí? La presión en A, en este punto donde estoy poniendo el puntero, pues será la presión en 1 más Rho por G por Y menos H. Y menos H es la presión, es esta parte aquí, que sería en azul, más Rho prima, que es la densidad del líquido manométrico, por G por H. O sea, el primer término es el peso de esta columna, el segundo es el peso de la segunda columna que está aquí. Y hago lo mismo para la rama derecha. La presión en el punto 2, en la rama derecha, ¿sí? La presión en A será presión en 2 más el peso de la columna, que será Rho, porque dése cuenta que es el fluido azul, tiene densidad Rho por G por Y. Igualo, ¿sí? Y despejo, y me queda que P2 menos P1 es igual entonces a la diferencia de densidades por G por H. ¿Sí? Si ahora igualo esta expresión que tengo a la expresión que tengo aquí, ¿sí? Que es P2 menos P1, si paso este P1 para acá a restar. Entonces, y despejo, me queda que la velocidad de flujo, la velocidad de este fluido, se da por una expresión ahora, pues relativamente simple. Porque simplemente, ¿qué es? Conocer la densidad del fluido que quiero medir, quiero la velocidad del líquido manométrico, que se supone que la conozco, y la diferencia de altura contra esos elementos. Entonces, de esa manera, dése cuenta que yo tengo la velocidad con esta variación que se hizo o que hizo Pitot, puede medir la velocidad del fluido, ¿cierto? Solo conociendo la diferencia de densidades y la altura, ¿sí? Como estos son parámetros conocidos, o sea, ya, lo único que debo medir es la diferencia de altura, ¿sí? Entonces, tenemos ahí una situación en la cual en forma muy fácil puedo medir la velocidad de flujo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en ese sentido? ¿Sí? No, señor. Bueno, una aplicación de este tubo de Pitot y que se usa aún actualmente, ¿sí? Es, por ejemplo, supongo que usted quiere medir la velocidad que
con la cual se mueve usted, o mejor, usted no, con la cual se mueve el avión en que usted está viajando con respecto al aire. ¿Sí? Acuérdate que el movimiento es relativo. Yo puedo decir aire quieto, avión en movimiento, ¿cierto? ¿Sí? Pero eso mismo podría decirse, no, es que el avión está quieto y el aire se está moviendo para el lado contrario. ¿Sí? Acuérdate que el movimiento es relativo. Entonces, este dispositivo, por ejemplo, se usa justamente para eso, porque yo puedo poner un tubo de pitot en las alas del avión, ¿cierto? Hago esto y lo pongo allá en el ala del avión. ¿Qué sucede? Que cuando el avión se mueve, lo que está causando es que el aire fluya, ¿cierto? Sobre este tubo, ¿sí? Y entonces, de esa manera, si yo mido la diferencia de altura que se está generando entre los meniscos, yo puedo conocer la velocidad del aire cuando pasa a través del fluido, a través del tubo, ¿cierto? Pero eso es equivalente a decir que es la velocidad del avión medida con respecto al aire. ¿O no? ¿Sí? Entonces, dése cuenta que yo puedo medir, y de hecho se utiliza para eso, porque se puede medir la velocidad del avión medida con respecto al aire que lo rodea, simplemente poniendo un dispositivo de esto en las alas donde electrónicamente se mida la diferencia de altura que se genera en los meniscos. Entonces, dése cuenta que es una condición, digamos, relativamente fácil y fundamental para tener información en un momento dado de la velocidad del avión, ¿sí? Porque es una forma sencilla, ¿sí? Y de alguna manera también confiable, a menos que usted diga, bueno, pero es que si yo no me estoy moviendo en una región de aire quieto, sino que hay una ráfaga de aire, bueno, pues ahí sí ya, usted de todas maneras lo que está midiendo es la velocidad del avión con respecto al aire, asumiendo que el aire está quieto y el del avión en movimiento, ¿sí? Si no es así, si el aire no está quieto, pero si usted está, por decir algo, a 27.000 pies de altura, pues allá las corrientes de aire no es que sean muy grandes y por eso normalmente los aviones grandes que viajan a esa altura, a 27.000 pies de altura, ¿sí? Estamos hablando de casi 10 kilómetros de altura, a 10.000 metros, sí, a 10 kilómetros de altura, pues prácticamente allá la densidad del aire es muy baja, pero no importa, se conoce perfectamente, así pues que no es mayor inconveniente. Entonces, si ven, digamos, cómo la gente se ha ingeniado mecanismos para medir en última instancia velocidades de fluidos en un momento dado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, aquí vienen otra serie de aplicaciones que quiero dejar para la próxima semana, para de ahí. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que ustedes? ¿Por qué? Porque el teorema de Bernoulli lo vamos a encontrar, nos lo vamos a encontrar permanentemente en muchas aplicaciones y desarrollo de ejercicios, ¿sí? A mí me interesa que ustedes se apropien de los razonamientos, se apropien de esto y que miren cómo aplicar ese teorema de Bernoulli a diferentes situaciones, ¿sí? En el texto que le subí, que está ya en el capítulo 3, en la carpeta Drive, ya puse esta información, está desde la semana pasada, creo que lo subí, o el lunes lo subí. Ahí está todo el texto correspondiente al capítulo 3, ¿sí? Donde está cada uno de estos, ¿sí? El tubo de Pitot, el teorema de Torricelli, ¿sí? Entonces, quiero que vayan a ir revisando ese texto. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de aplicaciones que son muy interesantes, inclusive para aquellos que son aficionados a los deportes, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que son aficionados al fútbol saben que en el fútbol hay lo que se conoce como dicen los brasileños, la hoja seca y el chanfle y todo eso. Entonces,
todo ese tipo de fenómenos, ¿sí? En tenis, por ejemplo, se habla, si ustedes juegan tenis, el golpe con todo spin, ¿cierto? O con back spin, ¿cierto? Entonces, son una cantidad de efectos que se puede tener, ¿sí? En béisbol se habla, los que son aficionados al béisbol, hablan de bola rápida, bola lenta, bola adentro, afuera, arriba, abajo, ¿sí? O sea, hay una cantidad de elementos que están ahí. Y entonces, Sí, todo, profe, perdón, ¿sí? nosotros en este curso vamos a ver eso del efecto Magnus. Sí, justamente es una de las siguientes aplicaciones después del teorema de Torricelli. Es ver el efecto Magnus, ¿sí? Al menos en forma totalmente cualitativa, pero es justamente, simplemente se entiende a partir del teorema de la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Entonces, es justamente porque eso explica todo eso que a veces mucha gente habla y que claro, que hace espectacular, por ejemplo, el fútbol. Si el fútbol se jugara en el vacío, ¿sí? No en una atmósfera de aire, ¿sí? Pues qué pena, pero Ronaldinho y todos los excelentes pateadores de tiros libres serían unos troncos exactamente iguales a nosotros, ¿sí? Lo que pasa es que ellos son capaces de analizar muy bien la situación de la atmósfera que los rodea, aunque si le preguntan a Ronaldinho por el efecto Magnus, eso con qué se come, ¿sí? Porque nunca le habrá interesado eso. Pero él sí lo usa, ¿sí? Así sea inconsciente, pero lo usa perfectamente en ese sentido. Entonces vamos a ir en esa dirección y por eso necesito que usted se entienda bien lo que es el teorema de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli para poder plantearla posteriormente en ese sentido. ¿De acuerdo? Bueno, hoy, bueno, quiero, digamos, varias cosas que me interesan porque por favor vayan ir ustedes haciendo. Uno, voy a comenzar a bajar las clases iniciales de la carpeta Drive, ¿sí? Porque se está llenando el espacio y entonces comienza haciéndose cada vez más lento esa situación. Entonces, voy a comenzar a bajar prácticamente, ya estamos a mediados de noviembre, voy a bajar todas las clases correspondientes al mes de octubre, ¿sí? Entonces, por favor, bájenlas ustedes a sus computadores si las van a utilizar y demás, ¿sí? De tal manera que entonces ya voy liberando espacio en la carpeta Drive para ir siguiendo, subir las siguientes clases que se tienen. Para hoy, ustedes tienen que enviar el PDF correspondiente a la primera parte del trabajo que estamos desarrollando, ¿sí? Tienen plazo hasta las 12 del día para subir eso. Si quieren subirlo a la carpeta Drive o enviármelo al correo electrónico, no se preocupen, como lo quieran. Ya hubo un grupo que ayer me envió ese correo, a ver quién, Elian Raúl, ¿sí? Me entregó, ya veo aquí el correo. Entonces, con el fin de que ustedes pues ir cumpliendo con esto, yo tengo el fin de semana, la idea mía es el fin de semana sentarme a revisar esos 6 documentos que deben llegar antes, como digo, antes de las 12 del día. Entonces, de esa manera vamos realimentando, haré las críticas del caso del documento con el fin de que vayamos ajustando y acuérdense que ya en 2 semanas queda la siguiente, que es tomar esto de ese documento mismo que ustedes me enviaron, ¿sí? Y ahora agregar ya los elementos físicos, la argumentación física de cada una de las ecuaciones que está ahí, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, señores? No, un comentario, profe. Dime. Pues sobre los grupos, pues sí, el trabajo se hizo y todo, y pues no pasa nada, pero por lo menos en mi grupo solo trabajamos 2 personas y de esas 2 personas, pues el otro compañero casi no hizo mucho. Bueno, Entonces no sé si es posible hacer un cambio o algo así, o no no, sé, profe. yo cambio no porque, o sea, se nos vuelve ahora no, que yo traí, la primera parte yo la hice con el grupo 1 y la siguiente parte la hice con el grupo 4 y por eso no me gusta. O sea, el llamado a qué es, ¿sí? Siempre hay que partir de un hecho. Yo fui estudiante, por más que ya hace un buen número de años,
uno sabe que siempre que hay trabajos en grupos, hay unos que se mueven más porque se preocupan por su trabajo y demás, y hay otros que, perdón por la palabra, se hacen los pendejos buscando quién se los cargue, ¿sí? Eso siempre se va a dar en un grupo, ¿sí? Y de eso yo soy consciente y no voy a descubrir que el agua moja en ese sentido, ¿sí? ¿Cuál es la situación? O sea, y como digo, eso es algo de simple honestidad de ustedes, ¿sí? Y ahí apelo es al concepto de honestidad y de responsabilidad de cada uno, ¿sí? Si alguien no trabajó absolutamente nada, pues simplemente hagan la observación, trabajo realizado por estos dos, fulano de tal, no participa, ¿sí? O sea, si no apareció por ahí en un mes de trabajo que han desarrollado, no se apareció por ahí por esto, pues simplemente él no está participando, pues hagan la observación y yo hago la correspondiente nota que está, ¿sí? Sacarlo no, porque tampoco, o sea, él tiene derecho a estar en un grupo y entonces me ponen a mí en el tema, ahora a qué grupo lo voy a mandar, ¿sí? Entonces, total, yo soy a estas alturas, después de, créanme que ya llevo más de 30 años siendo profesor, ¿sí? Y para que se hagan una idea, la primera vez que dicté mi clase apenas tenía 18 años y me enfrenté a un grupo dictando clase, ¿sí? En esa época yo apenas era bachiller y ya me metí de profesor, ¿sí? Entonces, ahí sí, el que no quiera trabajar, yo personalmente no quiero ponerme en ese plan de, como dicen, arrejo a coger. No, mire, para mí, esto que hago de los trabajos en grupos, alguien puede tomarlo, es la nota fácil para pasar. Si quiere verlo así, bueno, es su posición, ¿sí? Si no quiere trabajar, ¿yo qué puedo hacer? ¿Sí? Insisto, ustedes son los únicos que pueden decir, oiga, fulano de tal no colaboró, mire, llevamos el semestre y esa persona no apareció en todo el semestre. Pues obviamente, ustedes pueden hacer la observación en el documento final que entreguen, ¿sí? O cada una de las partes que van entregando, ¿sí? Y con el fin de advertir, porque en última instancia lo que yo quiero, o sea, yo quiero es que ustedes aprendan cada uno el trabajo en grupo no debe tomarse como que usted haga este pedacito, yo hago este pedacito, yo hago este pedacito. Si lo están haciendo así, están funcionando mal, ¿sí? El trabajo en grupo, lo que yo quiero es, todos están haciendo todo, han tenido un mes para hacer eso, o sea, no es algo que no han tenido tiempo. Y ahorita van a tener 15 días adicionales para hacer otro elemento adicional. Entonces, si ustedes no trabajan así, de todos en todo, no vamos a conseguir el objetivo de lo que propongo en el trabajo. Que en última instancia, ¿qué es? Que todos lean el artículo y lo lean al detalle, ¿sí? Para que se den cuenta cómo se lee un artículo, ¿sí? Es en ese sentido. Mi objetivo final es eso. Mi objetivo es simplemente que ustedes aprendan a cómo leer un artículo, ¿sí? Hasta dónde es que uno tiene que llegar cuando está leyendo un artículo, pelear con ese autor, porque hay un montón de cosas que a veces uno no sabe y no es capaz de justificar. De eso se trata, pelear con el artículo, ¿sí? Entonces, es un entrenamiento que usted está obteniendo, ¿sí? Y por otra parte, la posibilidad de que ustedes comiencen a redactar un informe. El documento final, dése cuenta que cuando uno ha leído eso ya no es un control C, control B, ¿sí? Sino que es algo que usted ya se sienta a redactar. Y escribir no es fácil, ¿sí? O sea, si escribir fuera fácil, los escritores se morirían de hambre. O sea, por eso se le paga muy bien a un escritor, porque es que escribir no es nada fácil. Y escribir ciencia no es fácil. Cuesta y bastante, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Y ese es el elemento que yo quiero que ustedes generar la oportunidad de hacerlo. Pero como digo, yo genero la oportunidad, pero el que no quiera hacerlo, pues ni modo. Yo no voy a ponerme en ese papel de policía que la verdad me fastidia bastante en ese sentido. Y pues mi invitación es, señores, involúcrense, hagan, aporten.
ustedes pueden, cada grupo, como digo, hacer en su informe trabajo realizado por fulano, aporte de fulano de tal, muy pequeño. Yo puedo hacer, si eso me llega, yo puedo pasarle un correo a la persona porque tengo los correos electrónicos de ustedes, o sea, hacer un llamado mucho más personal en ese sentido de decirle, oye, preocúpese porque usted no está aportando y en última instancia es él el que está perdiendo. ¿Sí? A mí, sinceramente, la nota a estas alturas no es mi preocupación. ¿Sí? No tengo ese problema de que no, que o deben pasar todos o se deben quedar todos. Yo no tengo esa preocupación a estas alturas. Me interesa más es que usted aprenda y cuando usted aprende la nota, eso es un elemento adicional, eso es una cosa que es una consecuencia, pero no es el objetivo. ¿Sí? Entonces, como yo veo las cosas, eso es algo a lo que ustedes deben aspirar. Que el problema no es pasar mecánica 2. El problema es aprender mecánica 2. ¿Por qué? Porque a futuro, en las siguientes materias que usted va a ver, se la va a encontrar todo el tiempo. ¿Sí? Usted se está formando para físico. Si de pronto usted dijera, no, yo soy, lo que voy estudiando es una ingeniería, pues de pronto, listo, me interesa en civil resistencia a materiales, entonces a mí los fluidos no me importarían mucho. Bueno, esa sería una forma de verlo, lamentable, pero es una forma de verlo. Pero nosotros no somos eso, nosotros somos físicos. Y como físicos tenemos que entender toda la situación que se plantea alrededor de eso. Entonces, en ese sentido, invito a la reflexión, a la gente que está realmente a trabajar, pues que se involucre, ¿sí? No es fácil porque sé las limitaciones propias de estas reuniones así vía internet, pero yo creo que sí podemos hacer el esfuerzo de cada uno aportar y decir, mire, yo hago esto, lo hago así, el otro, fácilmente poder intercambiar mensajes, poder hacer esto. Ustedes tienen WhatsApp, son más hábiles. Yo soy muy torpe para hablar por WhatsApp, pero ustedes no. Ustedes en eso tienen una habilidad casi que innata. Entonces, aprovechen eso. Y mi invitación es utilicen eso para favor de ustedes y no exclusivamente en esa situación de decir yo paso la materia de ese tipo. Entonces, por favor, pendientes de eso, ¿sí? Y los invito para que, como digo, antes de las 12 me envíen por correo electrónico el PDF o lo suban a la carpeta. Cualquiera de las dos cosas, yo estoy pendiente hoy de esa situación. Bueno, señores, antes de que nos saquen, nos salimos. Entonces, feliz resto de día y nos vemos el martes para seguir nuestras discusiones. Y por favor, abran sus micrófonos, interrumpan cuando tengan dudas que están ahí. Bueno, feliz día, señores, y nos vemos. Listo, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.